Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Todos los días martes nos juntamos acá con Francisco Aravena para hablar de ciencia, siempre con interesantísimos invitados, y esta vez no es la excepción. No es la excepción. Y esperamos que nunca Polo, exista la excepción. ¿Para qué? ¿Para qué? Podemos llevarnos sorpresas de repente. Sí, Sí, como en la vida. pero en general son buenas. Exactamente. Sí. Oye, una de las cosas más fascinantes de la ciencia es cómo avances en determinada cosa, después, décadas después, generan resultados en, ya sea en la misma línea o en otras cosas. Y fíjate que hay una historia muy, muy interesante de hace 60 años de un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Jorge Mardones, que encontró un tipo de ratón, ¿ya? Obviamente un modelo animal, que le gustaba tomar alcohol. Los otros ratones lo rechazaban. ¡Qué asco! ¿Ya? En fin. A este le Nivel gustaba, 18. este tipo de ratón Ya. le gustaba. Ya. Entonces, ¿qué hizo el doctor Mardones? Empezó a reproducir a esta línea de ratones, porque se dio cuenta de que ahí podía tener un modelo animal útil para avanzar en la investigación, por ejemplo, del alcoholismo y los mecanismos del alcoholismo. Bueno, ese avance ya está, o ha dado como unos frutos bastante interesantes. Es un estudio realizado en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dirigido por nuestro entrevistado de hoy, el doctor Yedi Israel, y que tiene que ver con la posibilidad de inhibir la adicción al alcohol, que probaron justamente en este tipo de ratones. Empezaron a probar y a lo que llegaron es que con una combinación entre fármacos de uso común, entre ellos la aspirina, podían inhibir la adicción al alcohol en estos modelos, lo que por supuesto abre unas posibilidades muy interesantes en la terapia de este tipo de adicciones, que sabemos que es un mal bastante extendido y con bastantes consecuencias. ¿Cómo está, doctor Yedi Israel? Muchísimas gracias por esta conversación. Hola Francisco, buenas tardes. ¿Hice bien el resumen histórico o no? Perfecto, Ya. muchísimas gracias. Me puede retar también, me puede corregir. No solo eso, Francisco, de este modelo existen 3 en el mundo solamente. Solamente 3. Sí. Mire. Italia, Chile primero, Estados Unidos e Italia. ¿Y cuál es la particularidad? ¿Por qué a este tipo de ratón le sucedía eso con el alcohol, o le sucede? Bueno, al principio no se supo por qué, y ahora con los avances en genética podemos entender cuáles son los genes que tenían los animales que no bebían y cuáles son los genes que tenían los animales que bebían, de modo que pudimos ir limpiando los genes y producir una superespecie que bebe el doble que los animales del doctor Mardones. Entonces ya tenemos, ustedes saben que el alcoholismo es parte genético y parte medio ambiente. Bueno, en este caso, genes más que medio ambiente, porque los animales no celebran el partido de fútbol de Colo-Colo. Claro. Tampoco celebran el 18, que claro, es una oportunidad 18. de mucho, donde se bebe mucho. Doctor, lo aprovecho de saludar, Polo Ramírez le habla por acá. Hola, Pablo. Cuéntenos un poco de cómo transcurre esta investigación que usted ha realizado y que usted ha encabezado. Porque claro, tal como explica, esto es de alguna forma una investigación que potencia, ¿no es cierto?, estos descubrimientos de hace 60 años, pero abre nuevas posibilidades a través de la utilización de estos fármacos, ¿no? Claro que sí, que no se conocían antes para este propósito. Entonces, con mis colegas son varios, la doctora Quintanilla, la doctora Morales, el doctor Herrera y el doctor Mario Herrera, pudimos encontrar que esto hace que, imagínense un auto andando a una velocidad grande. Uno de estos compuestos le pone el freno a este auto
y otro compuesto le quita la gasolina a este auto. Entonces son dos compuestos que actúan de forma bien parecida a través de un compuesto que se llama glutamato. Y con ese compuesto, cuando uno aumenta ese compuesto, porque el animal huele alcohol, por ejemplo, y se recuerda qué es lo que le gusta, se libera glutamato, pero nosotros podemos ponerle un freno a este glutamato o ponerle una esponja al glutamato, de modo que por estos dos procesos tenemos un efecto que se multiplica. Doctor, ¿y esto se condice con lo que sabemos del mecanismo de la adicción al alcohol en las personas? Sí. Las personas en general deben a veces a intoxicación. Estos animales se intoxican levemente, porque no se intoxican totalmente, pero uno podría enseñarles a ver cuáles son las condiciones. Psicólogos enseñan a ver las condiciones por las cuales el animal bebe mucho, o la persona bebe mucho, perdón. Entonces, evitar esas cosas, lo que se llama una terapia cognitiva, eso es entender, conductuales, qué voy a hacer en vez de. Entonces, esas terapias son efectivas también, y puede durar 2, 3 años, pero tiende a olvidarse la persona de la parte cognitiva y la parte conductual, y después queda algo que uno huele al alcohol y ya este factor que se llama glutamato le dice al cerebro, esto es lo que nos gustaba y tenemos que tomarlo de nuevo. Entonces estos dos compuestos que hemos encontrado reducen la cantidad de este neurotransmisor que se llama glutamato, y con eso los animales beben menos, y veremos en el futuro si esto sucede también con personas que beben mucho. ¿Ese mecanismo, doctor, es específico del alcoholismo o también se produce en otro tipo de adicciones? Oye, es una pregunta muy interesante, porque la verdad es que hemos encontrado que este mecanismo funciona igual con glutamato para estos dos compuestos, también para cocaína, que bueno, esto lo ha hecho otra gente para cocaína, pero nosotros lo hemos hecho también para nicotina, y últimamente el doctor Esquer en la Universidad del Desarrollo, con él y otros colegas, hemos demostrado también que es igual para morfina. De modo que sí hay mecanismos comunes para diferentes adicciones, que es recordar cuando tomaste esa droga y lo que te gustó. Es un efecto que se llama pavloviano, que uno recuerda eso y el cerebro produce una sustancia que era la misma que producía cuando la consumíamos antes. Y uno dice, quiero más de esto. Ahora, doctor, ¿qué tan lejos estamos de probar todo esto en pruebas clínicas, derechamente? En pruebas clínicas yo diría que estamos a 1 o 2 años. Ya. Porque el Instituto de Psiquiatría, el doctor Ibáñez, entiendo, va a estar probando estos compuestos, por lo menos la N-acetilcisteína, uno de ellos. Y bueno, veremos qué sucede en estos estudios. En general, una droga que se encuentra en el laboratorio toma unos 5 años por lo menos, hasta que uno pueda comprarlo en una farmacia o más. Creo que lo que es de interés de esto es que son compuestos muy baratos, que existen, que no están patentados, de modo que podría inducir a sistemas de salud, no necesariamente a compañías farmacéuticas, pero a sistemas de salud que usen drogas que no son prohibitivas económicamente. Estamos conversando con el doctor Yedi Israel, que es doctor en bioquímica, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a propósito de esta investigación que tiene que ver con la utilización de fármacos de uso común, tal como él nos explicaba, para
podemos decirlo, es el objetivo, ¿no es cierto? Tratamiento del alcoholismo, pero más bien tiene que ver con la recaída, ¿no es cierto? Por alcoholismo en modelos animales, en este caso. En modelos animales, claro. Y que la recaída en humano es cuando, aquí decimos en Chile, se le calienta la boca, ¿cierto? Claro, entonces ese es el se le prende el calefón. Claro. Claro, que es un, y yo creo que es interesante ponerlo en esos términos porque es un efecto conocido por todos. Claro. Y que es algo interesante al tomar en cuenta, y por eso se habla de enfermedades, ¿no es cierto? De que estos son mecanismos fisiológicos, digamos, no son controlados por nuestra conciencia, ¿no? Bueno, eso es un muy buen punto. Hace 20 o 30 años era un problema moral el tener un problema de alcoholismo. Ahora sabemos que el sistema biológico ha cambiado por el hecho de que uno ha consumido estos productos y la memoria hace que se liberen ciertos compuestos neurotransmisores que nos dicen esto es lo que nos gustaba. Es decir, el cerebro ha cambiado. Entonces es claramente una enfermedad. Doctor, entiendo que además el trabajo de su equipo va a servir también para el desarrollo de otro estudio que usted mencionaba, el doctor de la Universidad del Desarrollo, que van a explorar dos genes en el cerebro que son importantes en la adicción a la bebida en estos roedores y que para eso van a valerse de esta técnica de edición genética que es el CRISPR, ¿correcto? Claro, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Autónoma están colaborando con nosotros en esto. Y le cuento, yo le decía que hay genes que son inhibidores del alcoholismo. Entonces lo que queremos hacer es poner un gen inhibidor del alcoholismo y reducir otro que produce alcoholismo, de modo que también producir un efecto dual por estos sistemas nuevos que hacen que uno pueda cambiar genes. Ajá. No estamos cambiando los genes a la progenie, claro, a los hijos de las personas, sino que en este momento a las ratas mismas y no a sus hijos. Pero esto sí que es incluso un poco más lejano. Claro. Una consulta que me quedó dando vuelta. Usted dijo que estos modelos animales se utilizan en Chile, en Italia y Estados Unidos solamente, ¿no? Correcto. ¿Eso por qué? Porque está demostrado, ¿no es cierto?, que son modelos muy útiles para poder hacer este tipo de investigación. ¿Qué es lo que impide que estén presentes, no sé, de manera más universal? Te cuento, es muy caro, porque tú tienes que tener una colonia de animales presente y después los investigadores tienen que conseguir financiamiento para usar estos animales, incluyendo las universidades no pueden pagar por estas colonias. Entonces lo que hacen es que los investigadores tienen que conseguir dinero para mantener estas colonias. Entonces tú te puedes imaginar que esto sale muy caro y podría hacerse en diferentes partes del mundo. Se ha tratado en otras partes del mundo, por ejemplo en Finlandia fue una de las primeras, pero dejó de existir por ese problema. Entonces el problema es que es muy caro generar estas colonias. Incluso uno puede en Estados Unidos, se podía comprar estos animales, ya no lo están vendiendo solamente para colaboración con el sistema de los Estados Unidos en Indianápolis, Indiana. Claro, porque, doctor, es algo de lo que se habla poco, pero existe es toda una industria la de los modelos animales en general, en particularmente los ratones de laboratorio, por así decirlo, con determinadas características, determinada incluso propensión o incluso manipulación genética para desarrollar tal o cual enfermedad para efectos de determinadas investigaciones, ¿no? Bueno, claro que sí. Por ejemplo, dado a que nosotros en Chile tenemos esto en especial que nos puede permitir hacer investigación a un nivel que pocos otros países pueden hacer, no vendemos estos productos, ¿cierto? Los usamos y
y solamente han quedado para nuestros colegas en Chile. Ahora últimamente tenemos un grupo que se llama Un Anillo, donde la Universidad Autónoma, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile estamos usando estos animales. Perdón, ¿cómo se llama el ratón curagüilla? ¿Cómo le pusieron? Se llama, interesante, se llama UCH por Universidad de Chile, ¿Ya? B bebedor. B. Porque existen un ratón que se llama UCH, una rata, Mm. una rata que se llama UCH-A. ¿Se puede imaginar qué es lo que es A? UCH-A es abstemia. Ah, esa es la abstemia. Perfecto, ya, ya. Entonces, Una sí bebedora y la otra abstemia. tenemos dos tipos de animales, una UCH-B bebedora y una UCH-A abstemia. Ahora, Entonces hemos podido entender cuáles son los genes que hacen a una de ellas abstemia. Claro. claro, y eso hace diferencia, ¿no es cierto?, dentro de la misma especie, pero son cepas distintas, en definitiva. Bueno, claro, y por supuesto no se juntan, de modo que Ajá, los genes claro. no pasen de uno al otro, entonces echaríamos a perder esas cepas. Es como un caballo de carrera que corre muy bien, que usted quiere solo cruzarlo con caballos que corran muy bien. ¿Cuánto, usted decía, el caso del alcoholismo, en general la bebida, hay un componente genético y un componente ambiental? En el caso, ¿eso es 50-50, prima lo genético, prima lo ambiental? Eso está investigado, está definido, ¿no? Sí, está investigado, y le puedo contar que depende de qué país estamos hablando. Por ejemplo, en Suecia, solamente 5% de la población va a desarrollar alcoholismo. Pero si hay dos personas que tienen un gemelo idéntico, ¿cierto? Si uno desarrolla el alcoholismo, hay 50% de probabilidad que el otro lo desarrolle también, porque el otro puede tener una esposa que sea menos permisiva al consumo, moverse de ciudad, etcétera. De modo que en Suecia es más o menos 50-50. En Estados Unidos, donde la gente se mueve mucho más, la parte genética es 25% y 75% la parte ambiental. Pero no, igualmente 25% es 5 veces más que 5%. De modo que los genes siguen influyendo enormemente. Después tenemos gente en Asia, Japón, ciertos países de Asia, Japón, Corea, que parte de su población tienen un gen que no les permite beber, de modo que nunca se hacen alcohólicos. Sobre Chile hay... Se sienten muy mal cuando beben. Sobre Chile hay esta definición tan precisa de cada uno de los factores, ¿o no? En Chile no se ha estudiado eso. Necesita usted grandes grupos de gemelos idénticos y seguirlos por mucho tiempo. Son estudios caros y no se han hecho en Chile. Interesante lo que usted subraya, doctor, de lo importante de la localización, en el fondo, del grupo que está siendo estudiado, ¿no? Claro que sí, pero igualmente usted tiene que el 25% de la gente en Japón no va a tomar una gota porque se sienten muy mal. O sea, claramente hay un factor genético 100% ahí en ciertas personas. Después no hay un gen, deben haber unos 4, 5, 6 por lo menos. Bueno, en general se ha sugerido que hay unos 15 genes que estamos estudiando en estas ratas. Se ha sugerido en humanos que estamos estudiando también en estas ratas, quiero decir, que influyen en el alcoholismo. De modo que sí hay varios genes. Lo importante es que hay algunos que pueden evitar el consumo. Hay varios que hacen la propensión a ser alcohólico, pero algunos previenen el consumo, y esos son los importantes de ir a mirar. Perfecto, doctor Yedi Israel, doctor en bioquímica, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Con mucho gusto. Gracias, doctor. Un placer. Hasta luego. Francisco, un placer también, ¿ah? Un gusto, Polo. Esté muy bien, ya nos vamos. Viene cartas notables.